¿Qué nos espera en el futuro y qué papel tendrán los asesores fiscales? Hablamos con Daniel Márquez Lasso, abogado y socio director de Estelvest. Es profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid y director del Máster en Propiedad Intelectual e Industrial en la UNIR. Su experiencia profesional se centra en el área de Derecho Económico Empresarial, habiendo adquirido gran parte de su bagaje en KPMG. Es autor de varias obras sobre planificación fiscal agresiva, abuso del derecho en materia tributaria y delito fiscal. Hola Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, pues voy a plantearte de nuevo la misma pregunta. ¿Qué nos espera en el futuro? ¿Qué papel vais a tener los asesores fiscales? Hola Lola, ¿qué tal? Primero gracias por la invitación, es un placer estar por aquí. Y bueno, ¿qué nos espera en el futuro y qué papel tendremos? Importante. ¿Qué nos espera en el futuro? Pues lo que heredamos del pasado. Llevamos una crisis financiera, llevamos una crisis sanitaria, ahora volvemos a vivir otra crisis derivada de la guerra, de la inflación. Todo esto, ¿qué altera? Altera el presupuesto de los estados. Los gobiernos tienen que reaccionar. ¿Cómo reaccionan? Pues haciendo lo que tienen que hacer. Monitorizar el sistema económico, sufragar gastos, ayudar. En definitiva, tienen que aportar lo que tienen que aportar. Pero el problema es que eso sale de un sitio. ¿De dónde sale? Básicamente de la recaudación tributaria. Por tanto, la presión de los estados está subiendo, la asfixia en muchos aspectos tributarios está subiendo y el papel de los asesores fiscales es tratar siempre, dentro de la más correcta legalidad, pero tratar siempre de mitigar esos daños, esa presión. Difícil papel, muchísimas gracias. Nos acompañan hoy Víctor Cazurro, coordinador de Innovación y Mejora Continua de la Facultad de Derecho, y tenemos también el honor de contar con Areani Millano, estudiante del máster de UNIR, de la Facultad de Derecho de UNIR. Hola a los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a comenzar realizándote una pregunta quizá más difícil, de retrospectiva. ¿Cuántos años llevas ejerciendo, Daniel? Y si volvieras atrás, ¿volverías de nuevo a elegir la misma profesión? La de 2 años nos sitúa en un plano ya. Decir que llevo cumplidos ya 23 años, pues se hacen a veces largo y se da uno cuenta de lo viejo que se está haciendo, ¿no? Pues son 23 años ya de ejercicio y sí, siempre volvería. Es cierto que cuando eres asesor fiscal o abogado tributarista, en fin, cuando te dedicas al ámbito fiscal, hay una parte fantástica que tienes que tocar muchos otros palos del derecho, del mercantil, del civil, porque al final muchas veces la fiscalidad es la consecuencia del acto civil, mercantil, del que sea, y por tanto te da pie a descubrir nuevas áreas, nuevas facetas. Todas fantásticas, pero me parece un mundo tan apasionante que si volviera a nacer, volvería a estudiar Derecho, y si volviera a ejercer, seguiría siendo tributarista, que es lo que más me apasiona. Es una muy buena señal y sobre todo una muy buena noticia para nuestros estudiantes de abogacía, ¿no? Que muchas veces pues, se plantean cómo va a ser su futuro, qué se van a encontrar. Bueno, creo que es bueno que tengamos muy en mente cuáles son sus inquietudes, ¿no? ¿Qué cuestiones se plantean? Sí, bueno, profesor, entendiendo su dilatada experiencia, me gustaría saber cuáles son los requisitos o cuáles son esas cuestiones formativas que debe tener en cuenta un asesor fiscal para llevar una labor con éxito. La pregunta es simple y compleja a la vez. Simple, estudiar. Simple, pero casi podríamos decir lo mismo de asesores fiscales, abogados de otras disciplinas, médicos, ni nombrarlos, ¿no? Sí, estudiar siempre. En el ámbito del derecho fiscal, estudiar siempre y estudiar mucho. ¿Por qué? Primero, evidentemente, la formación básica que tenemos que tener es sede mental, crucial la especialización, crucial, o sea, un buen máster, elegir un buen máster es esencial porque te da la herramienta que te absorbe totalmente de otras áreas y te emboba dentro de lo que es el ámbito absoluto del derecho fiscal, importantísimo. Luego, dentro del máster se suele distinguir entre asesoría fiscal pura y dura, suele estar llamado más a economistas, a ADE o incluso a derecho más 2 grados, y el abogado tributarista, que es una parte más procedimental. Porque te decía antes de complejo, el derecho fiscal, y por eso también, enlazando con la pregunta que me hacías antes de si volvería y por qué es apasionante porque cambia
literalmente cada 15 minutos. Pero a veces puedo decir que literalmente, que estamos siempre viviendo cambios normativos, ordenanzas, leyes, modificaciones. O sea, es un derecho tan vivo que no te permite aburrirte, no te permite anquilosarte. Entonces, la formación constante, la lectura constante, mantenerse al día es esencial para hacer y reciclaje. Es decir, yo recuerdo que con 40 y pocos años volví a meterme en un máster. Sentí la necesidad de, aunque podrías pensar que lo sabes todo, no. Te reciclas, ves que otros profesores, otros compañeros te dan otras visiones distintas y sigues aprendiendo. Eso es esencial y sigo invitando muchas veces a la gente que no sea demasiado mayor para seguir estudiando y aprendiendo, incluso a veces de gente más joven con visiones muy frescas, ¿no? Del derecho fiscal, sin duda. Es vital lo de reciclarse en cualquiera de las áreas del derecho y estar en continua formación, pero hay dos perfiles de los que has hablado ahora en 2 o 3 ocasiones y que solemos confundir, incluso los que hemos estudiado Derecho. Hablabas por un lado de asesor fiscal y por otro de abogado tributarista. ¿Nos podrías decir en qué se diferencian y en qué se parecen también, o cómo pueden hacer un buen tándem para satisfacer lo que necesita el cliente? Es cierto que se tiende muchísimas veces a confundir, y si en el seno de los compañeros de profesión se confunden, en el seno ya del cliente o del ciudadano de a pie, muchísimo, ¿no? Derecho fiscal tiene 2 ramas muy diferenciadas, o digamos la fiscalidad, más que el derecho fiscal, tiene 2 ramas muy diferenciadas. La primera es la asesoría fiscal stricto sensu, es decir, la confección de impuestos, la planificación impositiva, los ajustes contables, en fin, toda la dinámica que significa cumplir con una obligación económica. Pero esa obligación tiene otros tintes, tintes extremadamente legales. Por eso muchas veces el que es asesor fiscal puro y duro, economista sin formación exhaustiva legal, puede tener a veces ciertas dificultades a la hora de interpretar normativas, precios de transferencias, normativas muy complejas que incluso a los que sabemos un poquito hay que leerla 10 veces para a veces saber el legislador qué quiere decirnos al respecto de determinada aplicación, porque ha quedado redactada, como a veces lamentablemente sucede, no muy bien. Y luego muchas veces hay que defender ante la inspección de los tributos, ante comprobación, ante cualquier organismo, esa aplicación de los tributos. Entonces, cuando entra más aquella persona que, más que dedicarse a la parte más económica, se dedica a la parte más legal, al cumplimiento legal, es decir, a defender la adecuación de la aplicación de los tributos en los tribunales, generalmente. Por eso el abogado tributarista es necesario porque comentábamos antes que un buen asesor fiscal o un buen abogado tributarista siempre nos sale a cuenta. Un buen profesional, bien formado y con ese continuo reciclaje, que a veces puede parecer, bueno, si el asesor me va a costar tanto al año, etcétera, al final, y hablando de manera coloquial, me sale barato a la persona física y a la sociedad, a la empresa. La norma fiscal es tremendamente compleja, Tanto los ciudadanos que autoliquidan sus impuestos, la renta, la hacemos una gran mayoría de ciudadanos nosotros mismos. Ahora me pongo del lado de ciudadanos, nosotros mismos. Hacerla bien es complejo. Punto primero. Ya en el ámbito empresarial o en el ámbito de los autónomos o de otro tipo de obligaciones, ni te cuento. Entonces, prevenir siempre va a salir más barato. Siempre va a salir mejor. Porque el cumplimiento normativo fiscal es muy laxo, como te digo, es muy complejo, tiene un entramado muchas veces difícil. Entonces, acudir ex ante a poder verificar lo que estamos haciendo. Hablabas antes de los médicos. Es mejor ir al dentista cuando le empieza a doler una muela a tener que ir a que te la saquen. Con una infección, ¿no? Pues muchas veces nosotros nos encontramos con casos en los que uno a veces abre las manos como diciendo, ¿y ahora en qué puedo ayudarte? Si es que esto tenías que haberlo preguntado antes, ¿no? Daniel, y por seguir un poco en esa línea que planteaba Víctor, ¿no? De bueno, lo que sale barato, lo que sale caro, y también pensando mucho en nuestros estudiantes del máster de abogacía, y no solamente en ellos, sino también, por supuesto, en los que tienen un especial interés ya en ir preparando su especialización. ¿Realmente tiene salidas a día de hoy en el mercado la especialización en el ámbito fiscal? ¿Tiene demanda? Y, bueno, si me lo permites con la discreción, ¿en qué franja salarial se está moviendo
un asesor fiscal? Voy a parafrasear, salvaguardando todos los derechos de autor posibles, que hay dos cosas seguras en la vida: la muerte y los impuestos. Incluso no... Más de una película se utiliza la frase, sí. Sí. Y incluso hay que tener en cuenta que después de muertos seguimos pagando impuestos. No tanto sucesiones, que también ha pagado los herederos, sino existe lo que se llama el IRPF del muerto, con lo cual hasta después de muertos seguimos pagando impuestos. ¿Tienes salidas profesionales? Mira, desde que tenemos más o menos cierto grado, 12, 13, 14 años, de poder manejar, como decía Rajoy, 5 euritos para las chuches, ya estamos pagando el IVA de las chuches. Somos pequeños y ya estamos pagando impuestos, nos rodean los impuestos. Antes lo hablábamos, la presión fiscal es muy alta. Por eso el ex ante siempre es importante. El buen asesor fiscal, como dice, sale barato a cuenta, o sea, perfectísimo, pues muy laxo. Entonces, tienes que tener en cuenta que, dime en qué profesión, sin ser médico, evidentemente, si ahora mismo hubieran 30 millones de españoles sujetos pasivos de impuestos, son 30 millones de potenciales clientes, porque antes o después Hacienda mira, pregunta, inspecciona, comprueba, o el ciudadano que por naturaleza es honrado quiere tributar y quiere tributar bien, y viene a que se le haga la renta bien hecha, con garantías. Por tanto, ¿hay demanda? Pues cada día que nace un niño es una demanda fiscal de futuro nueva. O sea, claro. Esa frase es simple. Ha nacido un contribuyente, diría Hacienda. Enhorabuena, ha tenido usted un contribuyente, ¿no? Con lo cual, las salidas son constantes, inmensas. ¿Está bien pagado? Las respuestas son dos. Si me está escuchando Hacienda, no estamos suficientemente bien pagados. Y si Hacienda no está escuchando, sí, es una profesión, o sea, es una especialización dentro del derecho de las mejores pagadas. En términos absolutos, las ofertas son públicas, con lo cual no se desvela nada. Un junior que entra, yo que además fui directivo de KPMG, que entra o tiene la suerte de entrar en una de las multinacionales o de despachos importantes, puede tener un punto de arranque en torno a 20, 24.000 euros, que no está nada mal para una persona que empieza en la profesión. Sí. O sea, que no está nada mal, es una profesión bastante bien pagada. Sí. Bueno, está claro que la visión que nos planteas es una visión, o sea, es un panorama poco halagüeño para los contribuyentes y, sin embargo, muy bueno para los abogados que se especializan en el ámbito fiscal. Estamos hablando de las personas físicas, del contribuyente, que obviamente es sujeto pasivo indudable. También lo son las sociedades, las personas jurídicas, y en este sentido hay mucha queja sobre algo que mencionabas tú antes, ¿no? La complejidad, la tremenda complejidad que implican la normativa fiscal. ¿Qué papel juega ahí en el ámbito societario el asesor fiscal? ¿Cómo? Esencial. O sea, esencial. Primero, lo que venimos hablando, la complejidad es brutal. En el ámbito del impuesto sobre sociedades y la cantidad de elementos que lo conforman es muy compleja, muy compleja. Y no vamos a negarlo, vivimos una época en que están generalmente las empresas en el ojo del huracán. Vivimos una etapa que yo perfectamente comparto, en parte puedo compartir o dejar de compartir ciertos matices de una tributación justa, buscar una aportación, pero sin que eso conlleve necesariamente asfixiar a las empresas y a los autónomos, que muchas veces son los creadores de empleo. No quiero decir con esto que se les permita. Los motores, ¿no? En la economía. Pero efectivamente, a veces, si fuerzas mucho el motor, lo gripas, ¿verdad? Lo calas. Entonces dice, bueno, y eso se estudia mucho. Y el ¿no? autónomo se piensa si le compensa o no le compensa seguir adelante. Claro. Nosotros estudiamos mucho, se denomina entre otras la curva de Laffer, que es cuando llega un momento en que hay un punto en el que el contribuyente dice, dejo de trabajar porque ya el siguiente paso en la curva es todo lo que genero va a tributos, no genero más, me quedo aquí. Entonces eso es frenar la competencia, la competitividad, el avance. Hay que tener mucho cuidado con la presión fiscal. Dentro de las empresas, sobre todo las grandes empresas, o medianas, pymes, más o menos, es esencial. Está su director financiero, está recursos humanos, o sea, todos quieren optimizar sus departamentos y todo tiene
consecuencias fiscales, es que todo tiene consecuencias fiscales. E ir apagando o diciendo esto sí, esto no, es esencial. Y el cliente, la empresa, tiene una obligación, optimizar sus recursos para dar dividendos. Ese es el objetivo de una empresa, tener beneficios y dar dinero. Claro. Me surge una duda y es, ¿cuál es el papel que juega la buena relación entre los asesores fiscales y sus clientes, o sea, las empresas a las que está prestando un servicio? Enlazado perfectamente con eso, ¿vale? Es lógico que no te vean como un enemigo. Antes lo decía Víctor fantásticamente. Somos gente que salimos barato. A la larga, incluso a la corta. Así, es una inversión importante, porque entender que el asesor fiscal no está para decirte no a todo. De la misma manera que, cuidado, no está para decir sí a todo y tranquilo que no va a pasar nada. No, acaba pasando. Entonces, la relación tiene que ser fluida. El empresario, el autónomo, la pyme, el gran empresario, tiene que entender que estamos para que duerman tranquilos. Claro. O sea, no se trata... El buen asesor no es el que hace que su cliente pague menos. No es ese. Es el que hace que todo esté bien. Que cuando a uno le inspeccionen, le diga, pase usted y mire lo que quiera, porque he optimizado mis impuestos, sí, pero de una manera escrupulosa. Claro, y tiene que haber transparencia en esa relación. Tiene que haber confianza. Sobre todo, confianza en que no somos enemigos. Sí, más que decir no, es decirle cómo al contribuyente, ¿no? Claro. Y decirles que a veces tienen que aceptar que, hombre, que hay que contribuir. Si no, se desmoronaría el Estado de Derecho. O sea, cualquier asesor fiscal que venga diciendo es que no hay que pagar impuestos, la siguiente pregunta es, perfecto, ¿y cómo nos mantenemos? Hasta ahora estamos hablando del asesor fiscal, que es algo ideal, pero, como en todo, habrá buenos, malos, regulares. ¿Cuál es la frase que definiría al mejor asesor fiscal? El que hace que tanto su cliente como él duerman tranquilos. Para mí es esencial, dormir tranquilos. Es decir, no acostarte sabiendo que tienes un riesgo que puede poner en peligro ya no solo el dinero, porque al final el dinero es lo que menos nos puede importar. La corriente actual es la punibilidad. Así, ya, si bien antes Hacienda se planteaba mucho perder el control administrativo para pasarse de la vía penal, ahora es que el acta derivada de delito va inmediatamente a la parte penal. Y todos sabemos, porque vemos la televisión, que ha habido casos donde no ha habido miramientos en las condenas. O sea, esas reglas de juego han cambiado. Por tanto, la frase es esa, dormir tranquilo. Bueno, y es que además estamos en un momento de una especial sensibilidad, ¿no?, con todo lo que tiene que ver con el ámbito fiscal. Probablemente, pues como decías antes, no solamente determinado por el contexto socioeconómico, de cada vez mayor presión, los estados haciendo sus números, sino por esto que acabas de señalar. Y bueno, parece que lo que se está reclamando es una aplicación justa, ¿no?, de las normas fiscales. ¿Se puede hablar de buenas prácticas en la aplicación de la normativa fiscal? ¿Realmente es...? Sí, tenemos que tener claro que desde la propia Constitución se nos dice que todos tenemos el deber de contribuir. O sea, es un deber que tenemos todos y tenemos que aceptarlo, vuelvo a repetir. Nadie podría estar contento, si me lo permites, moralmente contento. Sé que hablar de moralidad, cada uno tiene la suya, sí, ¿no? Con lo cual es delicado, es un terreno pantanoso, pero podemos hablar de cierta moralidad global en que el Estado hay que mantenerlo. Las cosas buenas que nos da habernos constituido como Estado democrático, lo que tenemos, carreteras, hospitales, colegios públicos, en fin, todo eso hay que sostenerlo. Vanagloriarte de no pagar nada y encima utilizarlo, bueno, a algunos nos puede resultar chocante. Se está imponiendo códigos porque vemos que cada vez más, como decías antes y como llevamos hablando, ¿no?, el Estado aprieta, pero vemos cada vez más que hay brechas brutales entre los que ganan poco dinero y en comparación su esfuerzo fiscal es muchísimo más grande, ¿verdad? El 10% de 1.000 puede doler más que el 10% de 1.000.000. Si hacemos matemáticas básicas parece que la respuesta es inmediata, ¿no?
Que le quitas a una persona que gana 1.000 euros 100, igual le has fastidiado un mes. A uno de 1.000.000 que le quites X, pues igual llega a fin de mes, ¿verdad? Entonces, que se esté cargando sobre el esfuerzo de la gran mayoría una presión fiscal, viendo cómo otras personas que tienen un poder de contribución enorme utilizan argumentos muchas veces legales, subterfugios, resquicios, ¿no? En el tema de no cumplir, no voy a decir ni evadir, ni eludir, ni defraudar, de no cumplir con sus obligaciones, adecuado cumplimiento. está haciendo que se esté imponiendo incluso ya de manera concreta un compliance tributario. O sea, el compliance tributario es el siguiente paso al que llegaremos y pronto veremos un máster de compliance tributario, que es el siguiente paso a un máster de asesoría fiscal, el máster de cumplimiento normativo en el ámbito tributario. O sea, abogacía tributaria a nivel 2.0. Ahí hay que ser pionero. Eso es responsabilidad. Responsabilidad no solo para el cliente o para la sociedad a la que estáis asesorando los asesores, sino también para el propio asesor. ¿Hasta dónde llega o cuál es la responsabilidad a la que se expone un asesor fiscal? Fíjate, hasta ahora se han matriculado 300 alumnos en 20 minutos en cualquier máster de asesoría, porque todo lo que he contado es maravilloso y estupendo. Vamos a la parte más complicada. A la parte de si cae el cliente, caes tú. Las reglas de juego también han cambiado. También han cambiado. Ahora el asesor fiscal va a responder en un gran número de ocasiones de lo que le pasa al contribuyente, porque se entiende muchas veces que el contribuyente no tiene la capacidad para haber tomado según qué decisiones, sobre todo en el ámbito de la ingeniería fiscal. Desde 2016 para acá hablábamos de planificación fiscal agresiva, que es todo lo que la Unión Europea, a través del plan BEPS, la OCDE y tal, ha puesto en marcha para combatir precisamente todas las grandes estructuras nacionales e internacionales de evasión de impuestos o de, en este caso suele ser de evasión por ocultación. El asesor fiscal va a responder. De hecho, si piensas en casos mediáticos que todos sabemos sin necesidad de nombrarlos, en el banquillo ha estado el contribuyente y su asesor. Ha estado sentado su asesor. Porque muchas veces el contribuyente dice, es que he hecho lo que mi asesor me ha propuesto. Me ha dicho, te traigo un esquema, vamos a montar una sociedad de tus derechos de imagen que la vamos a domiciliar en Madeira o en Cabo Verde o en donde sea y a través de aquí. A ver, eso el cliente normalmente no lo articula. Por tanto, la responsabilidad es muy importante. Fíjate si es importante que desde 2018 y a través de la implementación de varias directivas, ya nuestro rol ha cambiado. Antes un cliente te venía, te proponía, tú aceptabas, no aceptabas, dibujabas, no dibujabas, lo hacías o no lo hacías. Hoy, si tú conoces que va a suceder una estructura donde va a haber, te impone la obligación de comunicar a la Hacienda. De denunciar. Te impone la obligación, eso es una directiva europea, de denunciar. Ahora mismo los que estamos protegidos por el secreto es cuando ya ha habido una actuación inspectora y cuando tú lo que vas a hacer es defender a tu cliente. Ahí sí que te va a contar todo y tú no tienes ninguna obligación. Pero ex ante, hasta ese punto llega ya el compliance tributario. O sea que la responsabilidad es alta, es muy alta. Realmente en el ámbito de la abogacía, en todo el ejercicio de la abogacía, la responsabilidad es clave. Yo creo que en el ámbito fiscal, como bien dice Daniel, aún más. Bueno, yo creo que estos consejos serán claves para nuestros estudiantes. Sí, bueno, nada, lo último que quisiera pedirle es que nos dé algún consejo a nosotros los futuros asesores fiscales que vamos a comenzar a ejercer la profesión y bueno, cuáles son esos puntos que tenemos que tener en cuenta para desarrollar de la mejor manera la profesión. Primero, sentir pasión por ella. No dejarse llevar solo por, he escuchado a este señor diciendo que se gana mucho dinero, pues vamos a ello, ¿no? No, porque es muy complejo sentir pasión por ella, como creo que todo en la vida. Sin pasión es complicado mantenerse. A partir de ahí, lo que dije, estudiar. Estudiar, reciclarse constantemente, ser inquieto, ser analítico, no contentarse con leer lo que dice el artículo, no. Sobre todo en tributario, lo que dice el artículo va acompañado de 23
resoluciones de decisión general de los tributos, 50 sentencias de resoluciones de TEAR y ya ni te cuento sentencias de lo contencioso, ¿no? Hay que estudiar mucho, hay que interpretar mucho y sobre todo y fundamental, si me permite la expresión para acabar con cierto grado de broma, no ser un terrorista fiscal. Es decir, tener la cabeza bien amoblada y saber que a veces se juega con el pan de muchas familias y con la libertad a veces de tu cliente. Entonces he hecho pasión, estudiar y honradez. Son mis 3 consignas que rigen particularmente en mi vida y en mi despacho. Daniel, y en relación con esto que mencionabas del compliance tributario, ¿cómo va a encajar, cómo encajará con el compliance penal? ¿Cómo va a quedar introducido? Sí, encajan perfectamente. Es cierto, ya lo sabemos, que el propio compliance penal ya incluye elementos tributarios. ¿Por qué? Porque el delito fiscal, 305, 305 bis del Código Penal, pues ya lo tenemos muy presente. Pero no nos podemos quedar rodeados únicamente de la parte penal, porque el que no se lleve a consecuencias penales no quiere decir que no haya consecuencias tributarias. La suma de muchísimas consecuencias tributarias no penales supera con creces las penales, porque evidentemente llegar a 120.000 euros de cuota defraudada hay que ser grande, pero llegar a muchos 25 o 30.000 se pueden llegar. Entonces, compañero, que viene a tratar de encauzar ese cumplimiento normativo en vía administrativa, en vía de cumplimiento de empresas, de todo lo que significa la normativa fiscal, precisamente para eso, para que luego no hayan inspecciones que conlleven cuotas, sanciones, que muchas veces supone el cierre de la empresa. Muchas veces supone un golpe tan duro que es el cierre de la empresa. Lo que se trata de evitar es eso, que una mala praxis fiscal conlleve una situación muy desagradable para el empresario o para todos y cada una de las personas que dependen del empresario, ¿no? De ahí que ese compliance tenga esa... Y va a caminar muy paralelo con el compliance penal, incluso solapándose en muchos No puede ser de otra aspectos. forma. Claro. Estupendo, pues muchísimas gracias, Daniel. Creo que lo vamos a dejar aquí. Gracias, por supuesto, también a vosotros por acompañarnos en el día de hoy. Gracias, Víctor, por tu visión siempre experta. Muchísimas gracias, Areani, por pues trasladarnos las inquietudes de los estudiantes, no solamente de abogacía, sino de todos aquellos que se están planteando iniciar esa especialización tan interesante en el ámbito de la asesoría fiscal. Daniel, no puede ser de otra manera. Un verdadero placer tenerte aquí, como siempre. Muchísimas gracias por tus consejos, por tu visión y por pues trasladar a nuestros estudiantes presentes y futuros esas claves, ¿no?, para el ejercicio de la profesión. Por supuesto, gracias a quienes nos han acompañado hoy, conectados, asistiendo y atendiendo a esta sesión. Un verdadero placer. Esperamos compartir con vosotros más momentos como este y os emplazamos a los siguientes encuentros.